El Relatonauta. El horror de Dunwich, capítulo 5. El invierno siguiente fue testigo del nada desdeñable acontecimiento del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de Dunwich. Pese a la correspondencia que venía manteniendo con la Biblioteca de Widener de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, todos sus intentos por hacerse con un libro que necesitaba desesperadamente habían resultado fallidos, en vista de lo cual, a la postre, acabó por desplazarse en persona, andrajoso, mugriento, con la barba sin cuidar y aquel grosero dialecto que hablaba, a consultar el ejemplar que se conservaba en Miskatonic, la biblioteca más próxima a Dunwich, con casi 8 pies de altura y portando una maleta de saldo recién comprada en la tienda de Osborne. Aquel monstruo de tez trigueña y rostro caprino se presentó un día en Arkham en busca del temible volumen guardado bajo 7 llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic, el pavoroso Necronomicon, del árabe demente al Dub al-Hazred en versión latina de Olaus Wormius, impreso en España en el siglo XVII. Jamás hasta entonces había visto Wilbur una ciudad, pero su único interés al llegar a Arkham se redujo a encontrar el camino que llevaba al recinto universitario. Una vez allí, pasó sin pestañear por delante del gran perro guardián de la entrada que se puso a ladrar, mostrándole sus colmillos, con extraño furor al tiempo que se tensaba con violencia la gruesa cadena a la que estaba sujeto. Wilbur llevaba consigo el valioso pero incompleto ejemplar de la versión inglesa del Necronomicon del Dr. Dee, que había heredado de su abuelo, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín se puso a cotejar los dos textos con el propósito de descubrir cierto pasaje que, de no hallarse en condiciones defectuosas, habría debido de encontrarse en la página 751 del volumen de su biblioteca. Por más que intentó disimular, no pudo dejar de decírselo con buenos modales al bibliotecario, Henry Armitage, hombre de gran erudición y licenciado en Miskatonic, doctor por la Universidad de Princeton y por la Universidad de Johns Hopkins, y que un día había acudido a visitarle a la granja de Dunwich, y que ahora, delicadamente, le bombardeaba a preguntas. Wilbur acabó por decirle que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que contuviese el espantoso nombre de Yog-Sothoth, pero las discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su descubrimiento, sumiéndole en un mar de dudas. Mientras copiaba la fórmula por la que finalmente se decidió, el Dr. Armitage miró involuntariamente por encima del hombro de Wilbur a las páginas por la que estaba abierto el libro. La que se veía a la izquierda, en la versión latina del Necronomicon, contenía toda una cadena de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar de la tierra. Tampoco debe pensarse, rezaba el texto que Armitage fue traduciendo mentalmente, que el ser humano sea el más antiguo o el último de los dueños de la tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los antiguos eran, los antiguos son y los antiguos serán, no en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primordiales en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado,
presente y futuro. Todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde entraron los antiguos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue el momento. Él sabe qué regiones de la tierra pisotearon, dónde siguen hoy haciéndolo y por qué nadie puede verlos en su avance. Los seres humanos perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero no los pueden ver su apariencia, salvo únicamente a través de las facciones de los seres humanos engendrados por ellos. Son de las más diversas especies, difiriendo en aspecto desde la mismísima imagen del ser humano hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos. Se pasean inadvertidos e infectos por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen temblar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano que los aplasta. Kadath los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce Kadath? En el glacial desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se elevan piedras en las que se ve grabado su sello, pero ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Cthulhu es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Ya Shub-Niggurath, por su irresistible olor los conocerán. Su mano les aprieta las gargantas, pero ni aun así los ven, y su morada es una misma con el umbral que guardan. Yog-Sothoth es la llave que abre la puerta por donde las esferas se encuentran. El ser humano rige ahora donde antes regían ellos, pero pronto regirán ellos donde ahora rige el ser humano. Tras el verano el invierno y tras el invierno el verano. Aguardan, pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra. Al asociar el Dr. Armitage lo que leía con lo que había oído hablar de Dunwich y de sus misteriosas apariciones, y del lúgubre y horrible aspecto y de las circunstancias que poseía y se rodeaba Wilbur Whateley, y que iba desde un nacimiento de forma más extraña hasta una fundada sospecha de matricidio, sintió como si le sacudiera una oleada de terror tan cortante como pudiera serlo cualquier corriente de aire frío y pegajoso que afluyera de una tumba. Parecía como si el gigante de cara de chivo, enfrascado en la lectura de aquel libro, hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión, como si solo parcialmente fuese humano y procediese de los tenebrosos abismos de una esencia y una entidad que se extendía, cual titánico fantasma, allende las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y el tiempo. De pronto, Wilbur levantó la cabeza y se puso a hablar con una voz extraña y resonante que hacía pensar en unos órganos vocales distintos a los del común de los humanos. Señor Armitage, dijo, me temo que voy a tener que llevarme el libro a casa. Contiene cosas que tengo que experimentar bajo ciertas condiciones que no reúno aquí. Y sería un verdadero crimen no dejármelo llevar alegando cualquier absurda norma burocrática. Se lo ruego, señor. Déjeme llevarme el libro a casa y le juro que nadie lo echará en falta. Ni qué decirle tengo que lo trataré con el mejor cuidado. Lo necesito para poner mi versión de día en la forma en que... Se interrumpió al ver que la resuelta expresión negativa dibujada en la cara del bibliotecario, y al punto sus facciones de chivo adquirieron un aire de astucia.
Armitage, cuando estaba ya a punto de decirle que podía sacar copia de cuanto precisara, pensó de repente en las consecuencias que podrían originarse de semejante contravención y se echó atrás. Era una responsabilidad demasiado grande entregar a semejante monstruosa criatura la llave de acceso a tan tenebrosas esferas de lo exterior. Wateley, al ver el cariz que tomaban las cosas, trató de disimular. Bueno, ¿qué le vamos a hacer si se pone así? A ver si en Harvard no son tan melindrosos y hay más suerte. Y sin decir una sola palabra más se levantó y salió de la biblioteca, debiendo agacharse ante cada puerta que pasaba. Armitage escuchó el tremendo aullido del gran perro que había en la entrada y, a través de la ventana, observó las zancadas de gorila que Wateley mientras cruzaba el pequeño trozo de campus que podía divisarse desde la biblioteca. Le vinieron a la memoria las espantosas historias que habían llegado a sus oídos y recordó lo que se decía de las ediciones dominicales del Advertiser, así como las impresiones que pudo recoger entre los campesinos y vecinos de Dunwich durante su visita a la localidad. Horribles y malolientes seres invisibles que no eran de la tierra, o al menos no de la tierra tridimensional tangible, corrían por los barrancos de Nueva Inglaterra y acechaban indecentemente desde las montañosas cumbres. Hacía tiempo que estaba seguro de ello, pero ahora creía experimentar la pronta y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua y hasta entonces aletargada pesadilla. Con un escalofrío y una honda sensación de repugnancia, encerró el Necronomicon en su sitio, pero una atroz e inidentificable pestilencia siguió impregnando todavía toda la sala. Por su insano olor nos conocerán, citó. Sí, no cabía duda. Aquel fétido olor era el mismo que hacía menos de 3 años le provocó ascos en la granja de Wateley. Pensó en Wilbur, en sus tétricos rasgos caprinos, y dejó escapar una irónica risotada al recordar los rumores que corrían por el pueblo sobre su paternidad. ¿Incestuoso vástago?, Armitage murmuró casi en voz audible para sus adentros. Dios mío, pero serán mentecatos. Dales a leer El gran dios Pan de Arthur Machen y creerán que se trata de un escándalo normal y corriente como los de Dunwich. Pero, ¿qué informe y maldito engendro, salido o no de esta tierra tridimensional, era el padre de Wilbur Wateley? Nacido el día de la Candelaria, a los 9 meses de la víspera del 1 de mayo de 1912, fecha en que los rumores sobre extraños ruidos en el interior de la tierra llegaron hasta Arkham. ¿Qué ocurría en las montañas aquella noche de mayo? ¿Qué horror engendrado el día de la invención de la cruz se había abatido sobre el mundo en forma de carne y huesos semihumanos? A lo largo de las semanas que siguieron, Armitage estuvo recogiendo toda la información que pudo encontrar sobre Wilbur Wateley y a aquellos misteriosos seres que rondaban la comarca de Dunwich. Se puso en contacto con el Dr. Houghton de Aylesbury, que había asistido al viejo Wateley en su última agonía, y estuvo meditando detenidamente sobre las últimas palabras que pronunció, tal como las recordaba el médico. Una nueva visita a Dunwich apenas reportó nada nuevo. Sin embargo, un detenido examen del Necronomicon, en concreto de las páginas que con tanta ansiedad había buscado Wilbur, parecía aportar nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y apetitos del extraño y maligno ser cuya amenaza se cernía difusamente sobre este planeta. Las conversaciones sostenidas en Boston con varios eruditos de saberes arcanos y la correspondencia mantenida con muchos otros estudiosos de los más variados lugares no hicieron sino hacer crecer la perplejidad de Armitage, quien, tras pasar gradualmente por varias fases de alarma,
acabó sumido en un auténtico estado de agudísimo temor espiritual. A medida que pasaba el verano, creía cada vez más que debía hacerse algo para interrumpir la escalada de terror que asolaban los valles regados por el curso superior del Miskatonic y averiguar quién era el monstruoso ser conocido entre los humanos con el nombre de Wilbur Whateley.